afuera y para poder tener un culto y un servicio al aire libre, para poder compartir contigo el Evangelio del Señor Jesucristo. Es mucho lo que pudiéramos decir, es mucho lo que pudiéramos hablar, pero nuestras palabras fallarían. Quisiéramos mejor leer directamente de la Biblia, de las Escrituras, un pasaje de la palabra de Dios, y allí poder predicar, de allí poder basar nuestro pensamiento. La Biblia es la palabra de Dios. Muchos libros se han escrito en la tierra, muchas cosas y muchos volúmenes se han escrito, pero un solo libro es el libro sagrado, y es la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene, tiene y es la palabra de Dios. Está compuesta por dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el centro del mensaje de la Biblia es el Señor Jesucristo y su gran salvación. Quisiéramos leer del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos de los Apóstoles de Jesús, del libro de los Hechos de los Apóstoles de Cristo, en su capítulo 17, para compartir con los hermanos, con los amigos y con los vecinos que nos escuchan. Dios mediante, estaremos todos los sábados, mientras el verano dure, saliendo aquí, teniendo cultos o servicios al aire libre. También estamos todos los viernes por la tarde, compartiendo la palabra en las distintas esquinas del barrio. Ayer viernes estuvimos en la esquina de Vicente López y Salerno, y luego en la esquina de Salerno y Provincias Unidas, compartiendo con los lugareños, con los vecinos del lugar que ya pertenece a San Miguel, aquel sector, el mensaje del Señor Jesucristo. Y en esta noche, aquí en Vicente López, entre Chile y Rivadavia, quisiéramos compartir con los vecinos del lugar, especialmente con los vecinos de la cuadra de Vicente López, que son los vecinos de la iglesia, que algunos han venido a vivir en estos últimos años, y la iglesia está plantada ya hace muchos años, pero no salíamos hacia afuera a compartir con los vecinos el mensaje del Evangelio. Lo estamos haciendo en este año, y quisiéramos entonces en esta noche compartir la lectura de las Escrituras y la predicación de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles del Señor Jesucristo, en el capítulo 17, hay un pasaje que quisiéramos leer, relatar y luego compartir o predicar con todos los que escuchen. Hoy, gracias a Dios, tenemos un mejor audio. Dios nos ha provisto para poder tener un mejor audio y que los vecinos puedan escuchar aún desde sus casas, desde sus veredas, y hasta donde alcance la voz. Quisiéramos compartir este texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos en su capítulo 17, y es un pasaje que habla acerca de cuando el apóstol San Pablo estuvo en la ciudad de Atenas, la experiencia y la predicación apostólica a través del apóstol San Pablo en la ciudad de Atenas, hace casi 2000 años. Esto quedó registrado por San Lucas en el libro de los Hechos, y está en el capítulo 17 del libro de los Hechos, desde el verso 16 hasta el verso 24. Vamos a leer el libro de los Hechos en su capítulo 17, del verso 16 hasta el verso 24. Inclusive estaremos dando lectura, comentando y relatando este pasaje y predicando las verdades que están encerradas allí dentro de este pasaje bíblico, para beneficio de todos los oyentes. Si los que tienen Biblias han encontrado, vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios, libro de los Hechos 17, verso 16 en adelante, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18.
Y algunos filósofos disputaban con él, con Pablo, diciendo, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba Pablo el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto que predicaba el apóstol Pablo? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase Dios de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos a tu presencia en oración para darte gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, por permitirnos, Padre, una vez más, estar aquí, Señor Jesús, al aire libre, con la disposición en nuestros corazones de anunciar este Evangelio de Jesús. Te pedimos tu ayuda, Padre, la guía y la dirección por tu Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Necesitamos ahora el auxilio de tu Espíritu Santo venido del cielo para poder proclamar las verdades del Evangelio. Necesitamos que nos asistas en esta hora para poder hablar esta palabra tal cual está escrita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y pueda correr y ser glorificada, de manera tal de que los oyentes puedan comprender el mensaje que está oculto, que está impreso en las páginas de las Sagradas Escrituras. Oramos y te pedimos tu ayuda para todos aquellos que han de oír. Oro primeramente para que nos ayudes a hablar tu palabra, y oro para que puedas ayudar a todos los oyentes a oír y entender el glorioso mensaje del Señor Jesús. Te pedimos tu ayuda, oramos que puedas limpiar el aire a los cuatro vientos, Padre Celestial, tus ángeles puedan tomar sus posiciones, Padre Celestial, siendo que están interesados en la salvación del hombre, y que hay más gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oramos que tus ángeles puedan
puedan invadir el barrio, puedan ayudar, asistir a los pecadores, a que puedan oír, entender y creer el mensaje de salud del Señor Jesús. Oramos y te pedimos tu ayuda, que las fuerzas espirituales de maldad sean contrarrestadas por el poder de tu Espíritu Santo, y entonces en el nombre del Señor Jesucristo reprendemos toda fuerza espiritual de maldad en las regiones celestes. Toda fuerza espiritual de maldad en regiones celestes reprendemos en el nombre del Señor Jesús. Quebrantamos toda fuerza tenebrosa y oscura que gobierna los aires, y sobre todo reprendemos todo poder de hechicería en el nombre del Señor Jesucristo. Toda potencia de hechicería reprendemos en el nombre del Señor Jesús, y tomamos control y dominio de todo espíritu en el nombre del Señor Jesús. Para la gloria de tu nombre sujetamos todo príncipe y potestad en el nombre del Señor Jesucristo, y nos declaramos en libertad para predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesús. Damos gracias por tu amor y misericordia, y pidiendo tu guía y tu dirección a través de tu Espíritu Santo, nos encomendamos para hablar, para oír la administración del tiempo y todas las cosas, y te damos gracias en el nombre glorioso y maravilloso que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos todos aquellos que puedan hacerlo. Y en este pasaje, hermanos, amigos y vecinos que escuchan en este pasaje que se relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, está subtitulado en la mayoría de las Biblias, en cualquiera de las traducciones, sean Biblias católicas o protestantes. Este pasaje se encuentra en todas las versiones y traducciones de las Sagradas Escrituras, y está subtitulado por la mayoría de los traductores como Pablo en Atenas. Es la experiencia del apóstol San Pablo en la ciudad de Atenas. Y es interesante, dado que el apóstol Pablo pudo llegar a la ciudad de Atenas, y dice el verso 16 del capítulo 17, que mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo, compañeros de milicia en las batallas evangélicas del principio del siglo, mientras Pablo esperaba a sus compañeros de milicia, Silas y Timoteo, caminaba por las calles de Atenas. Caminaba, como dijo él más adelante, pasando, mirando y observando. Cada calle, cada lugar, cada esquina, cada recoba de la ciudad de Atenas fue inspeccionada y escrutada por los ojos ungidos del apóstol San Pablo, el apóstol más grande de los apóstoles del Señor Jesucristo. Escribió casi todo el Nuevo Testamento y tuvo la revelación del plan maestro y oculto de Dios al enviar al Señor Jesucristo a la tierra. El apóstol San Pablo, entonces, como apóstol, maestro y predicador a los pueblos gentiles, o sea, no judíos, tenía una gran preocupación por su comisión. El apóstol San Pablo estuvo comisionado por Dios directamente. El Cristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco y lo tumbó de su cabalgadura, lo escogió y lo llamó para ser un apóstol, un predicador y un maestro del Evangelio a las naciones gentiles, esto es, a los pueblos no judíos. A pesar de ser un judío de nacimiento, el apóstol Pablo, él fue comisionado a predicar a las naciones no judías, a las naciones que se encontraban sumidas en idolatría, en paganismo, en superstición y en brujería. Y el apóstol Pablo, siendo el apóstol ungido a las naciones no judías, y estando en la ciudad de Atenas, que para ese tiempo era la ciudad más importante culturalmente hablando del Imperio Romano, la ciudad políticamente hablando y militarmente hablando más importante era la ciudad de Roma, el centro político y la capital del imperio, pero la ciudad más importante culturalmente hablando era la ciudad de Atenas. De allí salieron los filósofos tan tremendos que el mundo conoció como Sócrates o Platón.
salieron historiadores como Heródoto y salieron personajes de gran calibre de la Atenas antigua, de la antigua Grecia. Entonces Pablo se encontraba en una ciudad, en la época, lo más alto de la cultura, lo más elevado a nivel educacional. La gente más fina, más educada, más culta vivía en Atenas. Y allí estaba el apóstol Pablo con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. En el verso 16 dice que Pablo se encontraba en esta metrópoli, en esta ciudad tan importante llamada Atenas. Una ciudad fina, una ciudad culta, una ciudad inteligente, una ciudad llena de filósofos, de políticos, de oradores, de matemáticos. Una ciudad pero muy importante. Y sin embargo, una ciudad del calibre de Atenas no conocía al Dios creador de los cielos y la tierra. Una ciudad tan importante, gente tan culta, tan fina y tan adelantada en la época, estaba, como él va a predicar, como el apóstol Pablo va a predicar en este pasaje, en una total ignorancia acerca del Dios creador de los cielos y la tierra. Y aquí encontramos en el relato de las Escrituras, en el capítulo 17 de Hechos, verso 16, que mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo en la ciudad de Atenas, mientras caminaba por las calles y pasaba mirando y observando los templos y los santuarios y los lugares de adoración, la Biblia dice que el espíritu del apóstol San Pablo se enardecía viendo la ciudad entera entregada a la idolatría. La Biblia declara eso. La palabra de Dios declara que el espíritu, el interior del apóstol San Pablo se enardecía, entraba en ardor, en fuego, en un ardor o celo o ira santa al ver la ciudad entera entregada a la idolatría. Algunas personas podrían decir al apóstol Pablo: pero Pablo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones mal? ¿Por qué te enardeces? Está bien que cada uno tenga su propia religión, que cada uno crea como le parece. Si adoran imágenes, que adoren imágenes. Si adoran dioses, que adoren dioses. Si adoran espíritus, que adoren espíritus. Que cada uno es libre, que adoren como quieren. Pablo, respétalos. No te pongas así. Pero Pablo no podía controlar eso, porque no era Pablo, era el Espíritu de Dios en Pablo. Pablo mismo había declarado: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo poco que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo caminaba en Atenas, no era Pablo caminando en Atenas, era Cristo en Pablo caminando en Atenas. Porque Cristo estuvo en la Palestina, Cristo estuvo en Jerusalén, pero Cristo también estuvo en Atenas, a los pies de Pablo, en San Pablo. Pero su espíritu se enardecía viendo la ciudad entera entregada a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría, la palabra griega, eidolon, es imagen. La tría es adoración. La tría es adoración. En palabras más sencillas, la palabra idolatría significa la adoración, veneración o exaltación de las imágenes. Dios no aprueba la idolatría. El Espíritu de Dios se enardece cuando Atenas o cualquier ciudad está entregada a la idolatría. Así dice la Escritura. El Espíritu de Dios se enardece cuando ve una ciudad entregada a la idolatría, a la superstición y a la brujería. Dios no se agrada. El Espíritu de Dios se enardece. Entonces el espíritu de Pablo, su espíritu, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, a la adoración de imágenes.
a la superstición y a la brujería. No solo Atenas, sino las ciudades a través de los tiempos en el mundo se han entregado a la idolatría. El Evangelio del Señor Jesucristo viene para arrojar luz en las tinieblas. Y la primera luz que recibimos aquí de la palabra de Dios es que a Dios no le agrada la idolatría. Que el Espíritu de Dios no se complace con la adoración de las imágenes, sea la imagen que sea. Aunque fuera la imagen de Jesús, la imagen de María, la imagen de San Jorge, la imagen de San Jerónimo, la imagen de los santos, las imágenes de beatos, de hombres o mujeres que murieron, Dios no comparte su gloria ni la adoración con nadie. En Romanos 1, el apóstol Pablo dice que se debe adorar al Creador y no a las criaturas. Pero que el hombre, luego de su caída en pecado, adora a las criaturas antes que al Creador. Idolatría es adorar a las criaturas antes que al Creador. Adorar imágenes, adorar dioses, adorar personas, adorar espíritus es idolatría, superstición, hechicería y brujería, y el Espíritu de Dios se enardece. Y en Atenas le podían decir al apóstol Pablo, al ver la ciudad entregada a la idolatría, cómo su espíritu se enardecía: cálmate, Pablo, cada uno tiene libertad de creer en lo que quiera y de adorar como quiera y como le parezca. Eso está bien, hablando en términos democráticos, pero Dios no es democrático en ese sentido. La idolatría no es permitida por Dios. Es un gran pecado delante de Dios. Es un pecado capital y de abominación que requiere profundo arrepentimiento. Y si Pablo, le pregunto a los hermanos y amigos que escuchan, yo no soy el apóstol Pablo, ni mucho menos, pero soy el pastor de la iglesia localmente de Sion, que está en este barrio que también pertenece a una ciudad, que no es la ciudad de Atenas, pero es la ciudad de José Cepaz. Y si el Espíritu de Dios en Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿qué tendría que pasar con el pastor de Monte de Sion si viera la ciudad de José Cepaz y el barrio de José Cepaz entregado a la idolatría, a la superstición y a la brujería? Supuestamente el espíritu del hermano Ángel también se tendría que enardecer. Supuestamente, al ver el barrio entregado a la idolatría, superstición y brujería, el pastor Ángel también tendría que enardecerse. Porque la primera luz que emana de las Escrituras es que Dios no se agrada de la idolatría. Verso 17. Solamente se enardecía. Los ojos de Pablo miraban. Miro y observo, pasando y mirando, santuarios, altares, templos paganos, templos supersticiosos, templos de magia, templos de hechicería, templos de superstición, templos idolátricos. Pablo se enardecía más y más. Entonces dice, cada día iba a los centros religiosos, verso 17, y discutía en la plaza cada día con los que allí concurrían. Con un espíritu enardecido, el apóstol Pablo gastó sus fuerzas, gastó su energía para tratar de persuadir. Como dice otro pasaje del libro de los Hechos, este Pablo, veis y oís que por toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los ídolos, no son dioses los espíritus. Hay solo un Dios verdadero al cual hay que adorar. Pablo discutía cada día en las sinagogas y en la plaza con los que concurrían allí.
en su predicación al aire libre, en la plaza y en los centros religiosos, cada día en las plazas y en los centros religiosos, Pablo discutía cada día con los que llegaban ahí para persuadirlos a que dejaran la adoración de imágenes, a que dejaran la idolatría, a que renunciaran a los cultos falsos, a que renunciaran a los cultos espiritualistas, a que renunciaran a toda forma de superstición y brujería, se arrepintieran de sus pecados y reconocieran a Jesús como Salvador personal y como Señor. Una gran batalla para el apóstol. La ciudad entregada a la idolatría discutía cada día. En el verso 18, algunos de los habitantes de Atenas, llamados epicúreos, otros estoicos, otros filósofos, gente pensante, discutían con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? La gente de Atenas, al escuchar al apóstol Pablo, lo trataron de palabrero. El apóstol más grande que pisó la tierra, un hombre que pudo decir, no vivo yo, vive Cristo en mí. Un hombre que fue vindicado por Dios con señales, milagros y prodigios. Un hombre que dio vida al Nuevo Testamento. Para los atenienses era solo un palabrero. Sin embargo, no era un palabrero, él tenía la palabra de Dios. Palabrero es el hombre que habla sus propias palabras. Palabrero es el hombre que difunde sus propias ideas. Palabrero es el hombre que difunde su propia ideología. Pero el hombre que habla la palabra de Dios, lejos de ser un palabrero, es un mensajero de Dios. Sin embargo, para las gentes era un palabrero. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es un predicador de nuevos dioses. Parece que es un predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Un predicador de dioses nuevos. Lo confundieron con un predicador de una nueva religión, de dioses nuevos, porque estaban tan acostumbrados a los dioses falsos, a adorar espíritus, a adorar demonios, a adorar imágenes, que cuando apareció un predicador hablándole del único Dios verdadero, que es el creador de los cielos y la tierra, y que vino a la tierra, se hizo hombre y se llamó Jesús, lo confundieron con un predicador de nuevos dioses. Pero Jesús no es un nuevo Dios. Jesús es el viejo y único Dios, el único Dios que hay, el único Dios verdadero. No conozco otro, dice Dios. No hay más. No hay Dios fuera de mí, dice el Señor. No era el predicador de nuevos dioses, pero para ellos era el predicador. Tantas cosas, a creer en tantas cosas, antigua, de la palabra de Dios, del único y viejo Dios, creador del cielo y de la tierra. No es nada nuevo. Ellos creían que era algo nuevo, pero no era nada nuevo, porque les predicaba de Jesús, porque les hablaba de Jesús. Lejos estaría de nosotros de hablar de otra cosa, de un dogma, de un credo, o de cualquier cosa en una iglesia, religión. Lejos de hablar de eso, venimos a hablar de Jesús, venimos a predicar de Jesús, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos pensaron que era un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Y en esta noche eso es lo que tratamos de hacer, predicar el evangelio de Jesús. De la misma forma que lo hizo Pablo en Atenas, lo hacemos aquí. Porque para ser un verdadero cristiano, yo prediqué con Pablo en la colina de Marte, yo prediqué con Pablo en Atenas,
mensaje, el mismo sermón, bajo el mismo ardor, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no podía predicar una enseñanza teológica en Atenas cuando estaban en idolatría, atados, entregados, con un espíritu ardiente. Predicó el Evangelio de Jesús. Evangelio en griego significa buenas nuevas, buenas noticias. Les predicaba las buenas nuevas de Jesús. Le predicaba las buenas noticias de Jesús. ¿Cuáles son las buenas noticias de Jesús? Que Cristo Jesús, que Dios se hizo hombre y vino a la tierra a salvar a los pecadores. Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, que Él resucitó, vive y está en medio de su pueblo. Buenas noticias son. Entonces, Pablo predicando el Evangelio de Jesús y la resurrección. El Evangelio de Jesús y la resurrección. No solo algo histórico, no solo un folleto que hable de Jesús de Nazaret, no solo un video que muestre la vida de Jesús de Nazaret, no solo un film con la vida de Jesús de Nazaret, no solo libros que hablen de Jesús de Nazaret, sino el Evangelio de Jesucristo y el poder de la resurrección, demostrando que Él vive, que Él todavía salva, que Él todavía sana, que Él todavía libera, que Él todavía puede rescatar al más vil pecador. Cristo vive. Es el único Dios verdadero. Jesucristo es el único Dios verdadero. Entonces, al escuchar el Evangelio de Jesús y de la resurrección, lo tomaron y lo trajeron al Areópago, que es en griego Areópago, colina de Ares, colina de Marte. Ares era el dios de la guerra, y había una colina, la colina de Ares, Areópago, donde se debatían todas las cosas, donde se predicaba, se filosofaba, se difundían las ideas, donde todos los oradores iban a hablar, se subían a esa colina, que era la colina de Ares, la colina de Marte, el dios de la guerra. Y fue una gran batalla para Pablo. Todavía no había llegado Silas y Timoteo, y su primer campaña al aire libre en el Areópago se lo hizo sin ningún ujier, lo hizo sin ningún asistente. Solamente el apóstol Pablo, parado en la plataforma de Ares, en el Areópago, en la colina de Marte, se paró con el ungimiento del Santo, con Cristo latiendo dentro de él y con la unción del pilar de fuego sobre su cabeza. Y Dios le ayudó a cómo predicar un mensaje en Atenas, a una ciudad que está entregada a la idolatría. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué Dios le dice a una ciudad que está entregada a la idolatría, a la superstición y a la brujería? ¿Qué palabra Dios tiene para una ciudad que adora cualquier cantidad de cosas, pero realmente lo que tiene que adorar no adora? O sea, al Dios Todopoderoso, Jesucristo. ¿Qué dice Dios a una ciudad, a un barrio, cuando está entregado a la idolatría? Lo tomaron, lo colocaron en el Areópago y le dijeron: podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses en ese tiempo estaban interesados en hablar o en oír cualquier cosa nueva. Lo trajeron a Pablo y lo colocaron allí y abrieron sus oídos y le dijeron: háblanos de esta enseñanza que traes. Es muy importante para las personas que están adorando imágenes, que están atados por la hechicería, por el ocultismo y por la superstición.
Es muy importante que escuchen. Estos atenienses estaban entregados a la idolatría, pero tuvieron una disposición de oír. Háblanos, Pablo, de esta nueva enseñanza que traes. Aunque a nuestros oídos suenan como cosas extrañas, háblanos. Amigo, vecino que escuchas, si estas cosas te suenan extrañas y nunca antes la has escuchado, es bíblico, es escritural. Para multitud de personas, el Evangelio de Jesús les suena en el oído como algo raro, como algo extraño. Sin embargo, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios a la humanidad, es la cuerda de salvación que Dios ha tirado al hombre. Por más raro y extraño que parezca, es lo que Dios te ha enviado, el mensaje de Jesús. Queremos decir que no es una nueva enseñanza, es el mensaje más glorioso de todos los tiempos. Ni Darwin, ni Sócrates, ni Platón, ni Freud, ni los ideólogos, ni Marx, ni Engels, ni nadie habló semejantes cosas, declaró semejantes verdades. Ningún hombre en la tierra trazó el camino del hombre tan correcto como está en el Evangelio del Señor Jesús. Es la palabra de Dios dada al hombre. Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Amigo, vecino, no soy ni estoy en la misma capacidad operativa que el apóstol Pablo en Atenas, pero soy el pastor Ángel de Monte de Sion en la calle Vicente López, y si tan solo me das una oportunidad de que pueda explicarte, predicarte y hablarte de Jesús, hasta quizás tu vida puede cambiar, porque pudieras oír de Jesús y luego creer en Jesús y luego aceptar a Jesús y luego ser salvo por Jesús. Si me das la oportunidad, si abres tus oídos en esta noche, te hablaré de Jesús. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir esa plataforma de madera en Vicente López entre Rivadavia y Chile? ¿Qué quiere decir ese pastor predicando allí en la plataforma? ¿Qué quiere decir esas guirnaldas con lámparas y esos cristianos sentados en su banca? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios existe. Quiere decir que Dios existe. Quiere decir que hay un Dios real, que hay un Jesús real. Jesús es más real que la idolatría, la superstición, la brujería. Es más real que cualquier cosa. Jesús es Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces Pablo, verso 22 del capítulo 17 de Hechos, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo y comenzó a hablar por el Espíritu de Dios. Cristo comenzó a hablar a través de Pablo. La palabra de Dios fue declarada. El consejo de Dios fue declarado a una ciudad entregada a la idolatría. El consejo de Dios fue declarado a una ciudad entregada a la superstición y a la brujería. Y si José Cepaz está entregada a la superstición, a la idolatría, a la brujería, a las drogas, a la violencia y al pecado, tiene que haber una palabra también para José Cepaz. Puesto en pie, alzando la voz, declaró el consejo de Dios para ellos. Y es el consejo de Dios para ti, amigo, para ti, vecino. Dijo: varones,
Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Observo que sois muy religiosos, que cada uno tiene su religión. Mormones, testigos de Jehová, católicos, ortodoxos, y toda suerte de curanderismo, superstición y hechicería. Observo que son muy religiosos, que están enganchados en algo espiritual, que están enganchados directa o indirectamente en algo religioso, que están entregados o atados directa o indirectamente a algún poder espiritual. Observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios he visto altares. He visto altares, he visto santuarios, he visto templos. Pablo en Atenas empezó a cruzar las calles y comenzó a mirar, como dice ahí, pasando y mirando vuestros santuarios. Vio el santuario de Diana, el santuario de Apolos, el santuario de Zeus, el santuario de Palas Atenea, el santuario de todos los dioses del Olimpo griego, los santuarios de todos los dioses cananeos, los santuarios de todos los dioses egipcios, africanos, los santuarios de todos los dioses babilónicos. No le alcanzó el día para mirar y ver, contar la cantidad innumerable de altares, templos, santuarios o lugares de ofrecimiento idolátrico. Pablo terminó agobiado, enardecido, pero cuando predicó en el Areópago, el Espíritu Santo vio que esa gente estaba en idolatría, superstición y hechicería por ignorancia. Por ignorancia. Entonces el Espíritu Santo comenzó a predicar a través del apóstol Pablo diciendo: veo que son muy religiosos, veo que tienen imágenes, las adoran, que tienen santuarios, templos, altares, estampas, ermitas y todo lo demás. Son muy religiosos, tienen una inclinación hacia lo religioso. Porque he mirado los altares y tantos, pero tantos dioses tenía el Olimpo griego, y a la vez rendían cultos a todas las mitologías antiguas, que por las dudas los griegos, si se les hubiera escapado algún dios que no conocían, erigieron un altar y le pusieron a ese altar al dios no conocido. Conocemos a todos los dioses, dijeron los griegos. Conocemos todas las religiones, todos los espíritus, todas las formas de invocación del cielo y del infierno. Conocemos la hechicería, el ocultismo, los sortilegios, la adivinación, conocemos todo. Pero si por la duda hay uno que no conocemos, le haremos un altar. Y le hicieron un altar y le pusieron esta inscripción: al Dios no conocido. Entonces Pablo, en medio de tantos altares idolátricos, en medio de tanta superstición, tanta hechicería y tanta brujería, se paró en ese altar que decía al Dios no conocido y dijo: varones atenienses, son religiosos y adoran toda clase de cosas, creen en toda clase de cosas, pero aquí tienen este altar del Dios no conocido, y a este Dios, el Dios que ustedes no conocen, al que le han hecho un altar, que quiere decir matadero, un lugar donde se ofrece ofrenda, y le ofrecían y adoraban y ofrendaban al Dios no conocido, y adoraban y ofrecían y ofrendaban al Dios no conocido. Y Pablo dijo entonces: al Dios no conocido, al Dios que ustedes adoran sin conocer, ese Dios yo predico. Al Dios que ustedes adoran sin conocer, a ese Dios yo predico.
Y ese Dios que ustedes adoran sin conocer es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él no habita en templos hechos por mano de los hombres. Una ciudad que está entregada a la idolatría tiene templos. Y los espíritus habitan en los templos. Los dioses con minúsculas habitan en los templos. Pero Dios, el Dios verdadero, no habita en templos hechos por mano de los hombres. Por eso en esta noche estamos en la calle. Por eso salimos del templo. No lo dejamos a Dios en nuestro templo, porque nuestro Dios no habita en el templo. Nuestro Dios llena toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Y siendo que no estamos en Atenas, sino que estamos en Vicente López, entre Chile y Rivadavia, en un barrio de José Cepaz, yo también, pasando y mirando, he observado muchos altares. Pasando y mirando por José Cepaz, por San Miguel, por las calles de nuestro barrio, pasando y mirando he visto también muchos altares. Algunos altares a vírgenes, otros altares a santos, otros altares a personas difuntas, honradas por el pueblo, como la difunta Correa o el gaucho Gil. Algunos altares para espíritus, ofrendas, altares en esquinas a espíritus del africanismo. Yo también he observado. Yo he observado altares a Jesús de africanismo, altares a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, altares a todos los santos, altares a los beatos, altares a los muertos, altares, altares y más altares. Y en cada altar se ofrece algo para adorar a ese alguien. Sea difunta Correa, sea el gaucho Gil, sea el Jesús del africanismo, sea la Virgen María, sea cualquiera de los santos católicos, altares para ofrecer es adorar a la criatura antes que al Creador. Si se adora a un hombre, se adora a la criatura. Si se adora a un santo, se adora a la criatura. Si se adora a una virgen, se adora a la criatura. Si se adora a un espíritu, se adora a una criatura. Pero la palabra de Dios solo manda: a tu Dios, el Señor, adorarás y solo a Él le servirás. Solo a Él le servirás. He visto entonces paseños, habitantes de José Cepaz, que son muy religiosos, porque hay muchos altares. Hay muchos altares, hay mucha adoración, idolatría, superstición, hechicería, brujería. Pero hay también un altar verdadero. Hay también un altar verdadero. El altar del Dios no conocido está en José Cepaz. ¿A dónde está el altar del Dios no conocido? ¿Cuál es el Dios no conocido? El creador de los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, conocido en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos y conocido en el Nuevo Testamento como el Señor Jesucristo. Grande nuestro Dios, único y verdadero, poderoso y autosuficiente, único digno de ser adorado. Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Una palabra para Satanás en esta noche: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Al Señor adorarás y solo a Él le servirás. Está escrito. Existe un altar verdadero.
Existen ermitas. He visto ermitas, altares, pasando y mirando, pasando y mirando. He visto altares improvisados en las encrucijadas, en las vías, en las cortadas. Altares improvisados como un lugar para hacer ofrenda a espíritus. Eso es incorrecto. Es una forma de acercamiento, es espiritual, es religiosa, pero es incorrecto. Toda ofrenda debe hacerse al Dios Todopoderoso. Toda ofrenda debe hacerse al Dios Todopoderoso. ¿Ofrenda de qué? ¿Ofrenda animal? ¿Ofrenda vegetal? ¿Ofrenda de qué? Ofrenda de alabanza, ofrenda de gratitud, ofrenda de labios que confiesan su nombre, que le agradecen a Él, que vino a la tierra, se hizo carne, se llamó Jesús, fue a la cruz del Calvario. Esa es la ofrenda, esa es la verdadera ofrenda. Cristo en la cruz, Cristo en la cruz es la ofrenda. Cristo en la cruz es la verdadera ofrenda. Cristo salva. Pasando y mirando, he visto altares, pero he visto un altar del Dios no conocido, y Pablo se paró en ese altar y dijo: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les predico. Es el Dios desconocido para ustedes, pero es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es el que hizo todas las cosas. Es el que mantiene todas las cosas. Es el que da vida y aliento a todas las cosas. Es el que te mantiene vivo. Si estás vivo es por el Dios creador de los cielos y la tierra. Más vale que vayamos dejando nuestras creencias y vayamos inclinándonos al Dios creador de los cielos y la tierra, que es quien da vida a todas las cosas. Solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Solo Dios da vida y aliento a todas las cosas. Es el Dios no conocido, pero es lo que tú necesitas. Cuando no tengas aliento, una imagen no te lo dará, una hechicería no te lo dará, un espíritu africano no te lo dará, pero el Dios de la gloria puede darte aliento, puede darte vida, puede darte fuerzas. Y aquí estamos, parados también como Pablo en la antigüedad, delante del altar del Dios no conocido. En José de Paz también hay un verdadero altar. Es el altar del Dios no conocido. El altar del Dios creador de los cielos y la tierra. Y aquí en esta noche hemos levantado un altar. Estas tablas cruzadas, estas luces, este púlpito, este bafle, estas sillas, estos bancos, esto se ha convertido en un altar solo por hoy. Y en este altar, aquí está la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está aquí, su palabra está aquí, Dios está aquí, el Dios no conocido. Dios no habita en templos hechos por mano de los hombres. Al Dios creador de los cielos y la tierra no se le puede encajonar en una parroquia católica y en una iglesia protestante, ni aún lo podemos encadenar dentro de nuestro templo en Monte de Sión, ni aún colocarlo en una cuartilla. El Dios creador de los cielos y la tierra es mucho más grande. Ha creado todas las cosas, da aliento, da vida a todos. Le pertenecemos a Él. Somos criaturas de Él. Necesitamos de Él. El Dios no conocido, el que se adora sin conocer, es el que anunciamos. El Dios no conocido es el Dios, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas.
que no hay. Siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es grande. Dios no puede ser encajonado o encasillado en una religión. Dios no puede ser confinado a un templo en especial. Dios, creador de los cielos y la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios está en todo lugar. Es omnipresente. A los santos hay que rogarles mucho. A los espíritus hay que invocarlos incansablemente para que bajen. Satanás no puede estar en todos los lugares a la vez porque es solo un ángel. Si está en América, no está en Europa. Tiene que delegar en príncipes. Pero Dios está en todas partes. Toda la tierra está llena de su gloria. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Dios está aquí. Satanás no se puede hacer presente ahora en José Cepaz, porque debe tener otros asuntos en algún otro lado del mundo. Entonces manda un príncipe y delega al príncipe de José Cepaz. Pero Dios no delega a ningún príncipe. Dios mismo está aquí con nosotros. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Él no es una religión. Él no se queda en ningún templo. Dios manda. Jesús del Nuevo Testamento, no hay 2 o 3 dioses, hay un solo Dios verdadero y su nombre es Señor Jesucristo. Hay un solo Dios verdadero y su nombre es Señor Jesús. Verso 25. Tampoco es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Amigo, vecino, no creas que las luces, la predicación y los folletos es proselitismo político para tratar de convencerte para que te hagas un miembro de nuestra iglesia. No nos interesa convencerte y hacerte miembro de nuestra iglesia. No nos interesa, no es nuestro motivo ni es nuestro objetivo. Dios no necesita de los hombres. La predicación de la palabra es para enfatizar que los hombres son los que necesitan a Dios. Dios no necesita de los paseños. Dios no necesita de los habitantes del barrio de José Cepaz. Dios no necesita de ellos, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que el hombre, los vecinos, los habitantes de José Cepaz, ellos sí necesitan a Dios. Amigo, vecino, Él no necesita de algo, pues Él es quien da aliento y vida a todas las cosas. Cuando alguien está muriendo, ¿quién le puede ayudar? Cuando alguien está con cáncer, con SIDA, o con una enfermedad terminal, ¿quién le pudiera ayudar? La Biblia dice, Él es quien da alientos y vida a todas las cosas. Él da aliento y a todos, vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No solo Dios creó los cielos y la tierra, sino que creó el linaje humano, la raza de Adán y sus descendientes. De una sola sangre hizo todos los hombres. Y los ha colocado para que habiten sobre la faz de la tierra. Algunos hombres viven en Asia, otros en Europa, otros en América, otros en África, otros aquí en José Cepaz.
Pero Dios ha determinado y ha repartido a los hombres sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y les ha puesto un límite a cada hombre, a cada mujer, para que viva en esta tierra. La Biblia dice que el Dios creador de los cielos y la tierra, cuyo nombre es Jesús, que ha hecho al hombre y que te ha dado vida y que te da salud y que te sostiene a ti y a tu familia. Estás vivo porque Dios quiere. Estás sano porque Dios quiere. Hoy has almorzado o cenado porque Dios quiere. Tus hijos están sanos porque Dios quiere. Pero ha fijado un límite para los hombres. Algunos vivirán ciertos años, otros vivirán menos. Y Dios ha determinado todas estas cosas para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La palabra de Dios indica, amigo, vecino, que Dios quiere que le busques, que Dios te ha dado aliento, Dios te ha dado vida, Dios te ha dado salud, Dios te ha dado un barrio, Dios te ha dado una casa, te ha dado un trabajo, te ha dado un lugar, te ha dado una familia, te ha prefijado los tiempos que vivirás en la tierra para que lo busques. Dios te ha creado, te ha posibilitado tener vida en la tierra para que lo busques. Aunque sea palpando, aunque sea a gatas, aunque sea preguntando como el carcelero de Filipos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, como dijo Job, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Busca a Dios. La voluntad de Dios para tu vida es que lo busques. Hombre, mujer, joven, anciano, busca a Dios. Deja la idolatría, deja la superstición, deja la brujería, deja los altares paganos, idolátricos y supersticiosos. Busca al Dios creador de los cielos y la tierra, que un día por amor a ti bajó y se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonarte y para salvarte. Busca a Dios. Jesús dijo: buscad y hallaréis. Isaías dijo: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Amigo, vecino, te animamos, busca a Dios. Pero te animamos a que renuncies a la adoración de imágenes, a la adoración de santos, a la adoración de dioses, a la adoración de espíritus. Te animamos a que dejes eso y busques a Dios. Si de alguna manera, palpando, pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, vecinos, no tienen que ir muy lejos para encontrar a Dios. En esta noche, aquí está Dios. Si en esta noche te atrevieras y salieras de tu casa y cruzaras la vereda, y solamente cruzaras la calle Vicente López, y vinieras a este altar del Dios no conocido, y vinieras diciendo: quiero buscar a Dios, quiero encontrar a Dios. Esta noche no tenga la más mínima duda, esta noche lo encontrarías. Ven a Dios, ven a Jesús, busca a Dios. Ciertamente no está lejos de ti, está cerca de ti. Amigo, ¿dónde estás? Al lado tuyo está Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Hay suficiente Espíritu Santo en el barrio en esta noche para estar al lado de cada vecino. Al lado tuyo está Jesús. Si tu vida es miserable, si tu vida está atada, si tu vida está problematizada,
si estás en el pozo de los pozos, si estás en el callejón sin salida, acepta a Cristo, busca a Dios, clama a Dios, búscale a Él y lo encontrarás. El que busca, encuentra. Buscad y hallaréis. Busca a Dios y lo hallarás. No está lejos de ti. Está ahí. Aprovecha. Esta es tu noche. Aprovecha. Esta es la noche para encontrar a Dios. No sabemos si habrá, no sabes si habrá otra. Esta noche puedes encontrar a Dios. ¿Es la voluntad de Dios que tú lo busques? Sí. Él te hizo nacer en esta tierra. Tienes vida en esta tierra para que lo busques. Ese es el motivo de tu vida. Ese es el objeto de tu búsqueda. Jesús es el objeto de tu búsqueda. Tanta frustración, tanta derrota es que has buscado otras cosas, pero el objeto de tu búsqueda es Jesús. Jesús es la porción que puede satisfacer tu alma. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios aunque Él está lejos. Porque como dijo el poeta, dice Pablo, no está lejos porque en Él vivimos y nos movemos y somos como partículas de este gran universo. Vivimos en Dios, nos movemos en Dios y somos en Dios. Aún Satanás depende de Dios, aún los principados y potestades dependen de Dios, aún todas las cosas creadas dependen de Dios. Todo está sujeto por la palabra de su poder, y si no fuera su voluntad todo se vendría abajo. Si no fuera por Él, tu vida se vendría abajo, tu hogar se vendría abajo, todo se derrumbaría. Busca a Dios. No debemos entonces pensar que la divinidad, Dios, es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. No debemos pensar que Dios es una estatua. No debemos pensar que Dios son espíritus. No debemos pensar que Dios son ritos y religiones. No, Dios es más grande que todo eso. Más abajo de Dios es idolatría, superstición y brujería. Amigo, vecino, estás en la idolatría, estás en la superstición, estás en la brujería. Hay buena noticia para ti, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Buena noticia, Dios no te tomaría en cuenta la hechicería, la brujería, el pecado, la idolatría y la superstición, si en esta noche te arrepientes. Él promete pasar por alto los tiempos de tu ignorancia. Dios sabe que hiciste esas cosas solo por ignorancia. Porque ¿qué negocio hay adorar una imagen pudiendo adorar al Dios Todopoderoso? ¿Qué negocio hay en creer en brujería cuando podemos creer en el verdadero poder de Dios? ¿Qué negocio habría con servir a un dios africano o a un espíritu africano pudiendo servir a Jesús, pudiendo seguir a Jesús, pudiendo trabajar para Jesús, pudiendo vivir para Jesús? Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios te ofrece el perdón. Dios ofrece pasar por alto tu ignorancia. Y manda. Dios no ruega o suplica el arrepentimiento, dice Pablo, sino que manda como algo urgente a todos los hombres en todo lugar, en Atenas en la antigüedad, pero en José de Paz también en el presente. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que
es arrepentimiento, cambiar de mentalidad, cambiar de rumbo, dejar de hacer lo malo, dar la vuelta. Dios, viendo la ciudad entregada a la idolatría, viendo la ciudad entregada a la adoración de imágenes, a la superstición y a la brujería, a la hechicería, Dios, viendo todas estas cosas, le manda a los hombres que se arrepientan. Pasa por alto su ignorancia, pero les manda que se arrepientan, que dejen la brujería, que dejen la idolatría, que dejen la adoración de imágenes, que se arrepientan, acepten a Jesús como su Salvador personal y rindan sus vidas al único Dios verdadero, al único Dios que existe, al único Dios que hay, el Jehová de los ejércitos, conocido en el Antiguo Testamento, más conocido en el Nuevo Testamento como Señor Jesús, como Señor Jesucristo. Porque ha establecido un día en que juzgará a todos los hombres con justicia por medio del varón a cual él designó, habiéndolo levantado de los muertos. Dios juzgará al mundo, a la humanidad y a todos los individuos, y el juez será Jesús. El juez de cabellera blanca será Jesús. Hoy Jesús puede ser tu abogado. Hoy Jesús puede ser tu Salvador. Recíbelo hoy como abogado, intercesor, ayuda y Salvador, porque viene el día cuando Jesús se convertirá en juez. Si rechazas a Jesús como abogado y Salvador, algún día te encontrarás con Él, pero ya no como Salvador, sino como juez. Por eso Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nos ponemos de pie. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué dice Dios? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que busquen a Dios, que dejen la idolatría, la superstición, la brujería, el paganismo, el africanismo, el hinduismo y todos los signos orientales, africanos, europeos o amerindios, que abandonen todas sus supersticiones, creencias y brujerías y se vuelvan a Dios. Dios dice que pasa por alto, no te lo tomará en cuenta, no te condenará, pasará por alto los tiempos de tu ignorancia si te arrepientes. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Existe un solo Dios, ese Dios creador de los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas, vino al mundo, se hizo hombre, fue Jesús, derramó su sangre en la cruz del Calvario para darle la posibilidad a todo hombre y a toda mujer de que sean salvos. Lo único que Dios te exige es que te arrepientas y que creas en Jesús. Amigo, vecino que escuchas, si has entendido estas palabras, si has escuchado que es hora de volver a Dios, que es voluntad de Dios que le busques, que te arrepientas, que abandones la idolatría, superstición y brujería y que te allegues a Dios. Si quisieras en esta noche hacer un paso de fe, primeramente te voy a hacer una invitación. Si crees, si estás necesitando a Dios, porque Él es quien da aliento y vida a todas las cosas, Dios quizá no te necesite a ti, pero tú necesitas a Dios. Yo te animo a que salgas de tu casa, cruces la vereda y vengas aquí al campo y aceptes a Jesús. No importa lo que digan tus familiares, amigos o vecinos, no importa. Lo que importa es tu alma, lo que importa es tu salvación. Vecino, ¿habría hoy en esta noche algún vecino que quisiera ser salvo? ¿Habría algún vecino o una vecina que quisiera ser salvo? Que quisiera conocer a Jesús, que quisiera arrepentirse de sus pecados y ser limpiados por la sangre de Cristo. Si hay alguien que quisiera conocer a Jesús, venga. Lo invitamos, lo animamos. Aquí en el altar del Dios no conocido, el creador de los cielos y la tierra, Jesús,
Te invitamos a que te acerques y vengas y aceptes a Jesús. Si no, desde tu hogar, pide ayuda. Detrás de la puerta, detrás de la ventana, en la vereda, en el cono de sombra donde estás, o desde donde escuchas. Si quisieras conocer a Dios, Dios manda que te arrepientas, que abandones la adoración de imágenes, la brujería, la superstición, la hechicería. Abandónalo. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios es mejor. Dios es mejor que los espíritus de hechicería. Jesús es mejor que la brujería. Jesús es mejor que los ídolos. Jesús es mejor que los santos. Porque aún los santos tuvieron que ser salvos por Él. San Pablo, San Pedro y todos los santos tuvieron que ser salvos por Jesús. Jesús es el jefe. Jesús es el que manda. Jesús es Dios. Acéptalo. No lo rechaces, acéptalo. Pide ayuda a Jesús. Él te salvará. Inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta noche por tu amor, y luego de haber predicado tu palabra, viendo la ciudad entregada a la idolatría y sobre todo a la hechicería, oramos, Padre, que tengas misericordia, como lo tuviste en aquel entonces en Atenas, y tu palabra fue específica para los atenienses, tu palabra es específica para los habitantes del barrio también, para que ellos dejen este tiempo de ignorancia y se arrepientan. Ayúdales, Señor, alcánzalos de tu gracia, y quizás muchos de ellos quisieran conocerte, quisieran dejar sus ídolos, sus supersticiones, sus vicios, sus miserias, pero se encuentran atados, se encuentran encadenados por las potestades de las tinieblas. Pero para eso hemos erigido un altar en esta noche, para ayudar a los que quieren ser salvos, para ayudar a los que quieren ser libres. Y entonces, Padre, te pedimos que envíes tus ángeles, que abras el aire, que ates a los principados y potestades, que conjures todo diablo, todo demonio y todo espíritu inmundo. Y Padre, en esta hora enviamos tu palabra en el nombre de Jesús, contra todo diablo, contra todo demonio, contra todo espíritu inmundo de idolatría, superstición y brujería. Atamos, ligamos, reprendemos en el nombre de Jesucristo a todo espíritu de idolatría, superstición y hechicería, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que libres las vidas, que puedan llegar al Espíritu de Jesús, no a nuestra iglesia, no miembros de nuestra iglesia, que puedan llegar a Jesús, que puedan llegar a los pies de aquel que murió en la cruz, que puedan llegar a los pies horadados de aquel Dios que se hizo carne por amor del hombre y se desangró hasta morir para salvar a un más vil pecador. Padre, que puedan llegar en el nombre de Jesús. Desatamos las ataduras sobre las vidas, desatamos toda ligadura en el nombre de Jesús y conjuramos todos los poderes de hechicería en el nombre de Jesucristo. Sean las almas libres y este barrio sea desatado en el nombre de Jesucristo, Creador de los cielos y la tierra, cabeza de todo principado y potestad. Desatamos este barrio en el nombre de Jesús. Padre, ayuda y alcanza gracia. Bendice a los jóvenes de este barrio, a los matrimonios de este barrio, a los ancianos, a los niños. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, y te encomendamos todas las cosas en tus manos, que ya esta ciudad no esté más entregada a la idolatría, a la superstición y a la brujería, sino que esté entregada a Jesús, entregada a Jesús, entregada a Jesús, que el diablo tenga que huir, conforme está escrito: resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistimos al diablo, a los potestades y todo poder demoníaco en el nombre de Jesús, para que este barrio sea entregado a Jesús. Padre, ayuda y alcanza de tu gracia las necesidades que hay en medio del barrio. Puedes suplir
Sana a los enfermos, libera a los oprimidos, salva a los perdidos. Si hay creyentes apartados, tócalos para que vuelvan. Despiértalos, Padre. Si hay creyentes que están tibios, colócalos en fuego para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es quien me ciñe de poder, hace perfecto mi camino. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Y todos los hermanos que con su corazón creen esta verdad, proclamemos osadamente a las tinieblas: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Sino solo Jehová, que roca hay fuera de nuestro Dios. Él es quien me sigue, Él es quien me sigue de poder, hace perfecto mi camino. creo que a tu pueblo salvarás. Creo que a tu pueblo salvarás, tú encenderás mi lámpara En las tinieblas, en las tinieblas, Él me alumbrará. En Dios destruiré ejército. viva Jehová, Viva Jehová, viva Jehová, Jehová mi Dios. viva Jehová, Jehová, Jehová mi Dios, viva Jehová, viva Jehová mi Dios, viva Jehová, Jehová mi Dios, el que me libra de mi enemigo, el que me sube a sus alturas, bendito sea Jehová mi Dios, el que me libra de mi enemigo, el que me sube a sus alturas, bendito sea Jehová mi Dios. Enaltecido, enaltecido, engrandecido, magnificado sea el Señor. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová. ¡Qué roca! Fuera de nuestro Dios. Él es quien me sigue de poder, hace perfecto mi camino. Creo que a tu pueblo salvarás. Creo que a tu pueblo salvarás, tú encenderás mi lámpara en las tinieblas, Él me alumbrará. Con Dios destruiré ejército. Viva Jehová, Viva Jehová, viva Jehová, Jehová mi Dios. viva Jehová, Viva Jehová,